Bienvenidos al sexto episodio del podcast sobre innovación en turismo del Cintur. Hoy presentamos el primer capítulo de la investigación Turismo Empoderado, donde analizaremos la equidad de género en el turismo boliviano. ¿Cuáles son las brechas de la desigualdad? ¿Cuáles son los retos que las mujeres enfrentan en su día a día? ¿Y cuáles son las recomendaciones de las protagonistas para crear un turismo más equitativo? Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tendremos la grata visita de María Lourdes Benavides de Canotur. Pero antes, si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios, donde exploraremos los avances más recientes en turismo, tendencias de mercado y mucho más sobre el mundo científico y la investigación. Sin más, los invitamos a escuchar esta interesante entrevista. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos en el video podcast del Cintur y hoy tenemos una invitada muy especial. Le voy a pedir por favor que se pueda presentar porque realmente va a ser una sesión con preguntas muy interesantes. Gracias Jessica, muchas gracias a todos por vernos. Yo soy María Lourdes Benavides, actualmente tengo mi empresa que es Uma Tours, ya con 12 años de experiencia, también pertenezco a Canotur, estoy ahora de presidente de Canotur y también de directora de Cabotur. Así que aquí vamos. Aquí vamos con todo, bienvenida y pues justamente nos gustaría saber cómo ha empezado tu carrera en el turismo, en esta industria que es tan interesante. ¿Puedes comentarnos un poquito qué desafíos de repente tú has tenido durante este tiempo? Claro que sí, a ver, Uma Tours, como te digo, más o menos hace 12 años empezó, pero bueno, yo antes con la carrera de administración turística, salí de la carrera y mucho antes yo ya decidí, ¿no? En realidad estudiar una carrera en el ámbito turístico porque me parecía que realmente Bolivia tiene mucho potencial. Yo amé Bolivia, sobre todo cuando viajé al exterior, ¿no? Todos me preguntaban, ¿y dónde queda Bolivia? ¿Y qué tiene Bolivia? ¿Y a qué altura está La Paz? ¿Y qué atractivos tiene? Y qué sé yo. Entonces, yo dije, realmente creo que no conozco mucho de mi país. Entonces, al volver acá dije, tengo que viajar más, conocer más y de esta manera uno se va enamorando de cada rinconcito y eso uno ya a través de la carrera y de la profesión trata de demostrar, ¿no? al exterior. Claro. Durante este tiempo has tenido muchos logros, reconocimientos y todo ello, pero ¿a qué se debe eso? ¿Cómo lograste llegar hasta ahí? Bueno, yo creo que es en realidad un amor y un cariño que tiene, ¿no? A la carrera y al país, ¿no? Porque dentro de la mayor parte de los estudiantes que han salido conmigo, creo que solamente un 3-4% está realmente trabajando en el área, por ejemplo, ¿no? Los demás están en otras actividades. Entonces yo creo que el que escoge esta carrera realmente tiene que querer a su país, tiene que ver la oportunidad valiosa que tenemos para poder vivir y trabajar de nuestra carrera, de nuestra profesión. Claro. Y tú, siendo una mujer tan empoderada en la industria turística, ¿tú consideras que hay desigualdad de género? Bueno, a ver, en realidad en el ámbito turístico he visto que en la mayoría de las universidades hay más mujeres que varones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay poquitos varones que se sienten a veces bichos raros dentro de las aulas, pero que al final es interesante compartir y bueno, creo que ahora ya hay un poco más de equidad de género en las aulas, pero he visto que sí, la mayor parte son mujeres. Dentro del ámbito laboral, también viendo incluso algunos estudios, algunos datos que veo acá de Fundempresa, por ejemplo, veo que, Fundempresa era antes, tal vez PREC, pero, por ejemplo, del 2010 al 2020, las empresas lideradas unipersonales son más de mujeres que de varones, ¿no? 462 de mujeres versus un 88 de varones, por ejemplo. Entonces,
En el ámbito turístico, creo que las mujeres lideramos en el tema empresarial. Lideramos con fuerza. Así es. Pero a ti como mujer, ¿tú has tenido diferentes desafíos como mujer en ese equilibrio que tenemos entre la vida personal, la vida, por supuesto, laboral? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Cómo los has sentido? Bueno, a ver, en principio sí me considero una líder, ¿no? Desde el principio he estado en el centro de estudiantes, por ejemplo. He trabajado mucho con otros centros de estudiantes, de otras carreras, hemos hecho diferentes actividades. Luego, ya en el ámbito profesional, he estado siempre tratando de liderar, ¿no? Algunos campos. Sí ha sido un poco complicado, sobre todo en la parte de maternidad, ¿no? Cuando yo tengo 2 hijos, uno que actualmente tiene 22 años, una de 16 años. Entonces, yo creo que al principio depende de una, ¿no? Como mujer, uno si va a trabajar o va a quedarse un momento en el hogar, ¿no? En mi caso, yo nunca dejé de trabajar, sí he tratado de un poco equilibrar ambas cosas, ¿no? Ha sido importante. Y cuando uno hace una pyme, ¿no? Una pequeña, mediana empresa, en realidad trata de tener sus tiempos, ¿no? Trata de, obviamente, dar lo que se necesita una empresa que está emergiendo, pero también cuidar un poco el hogar, cuidar a los hijos en este caso, y de esa manera tratar de balancear ambas cosas. Obviamente es a veces un poco estresante porque, claro, uno tiene que cumplir con diferentes roles y tratar de hacerlo lo mejor en ambas cosas, ¿no? De todas maneras, sí, como persona he tratado siempre de destacarme y he tratado de destacar en la empresa para que sea líder también en el ámbito empresarial. Qué interesante, y justo tocando el tema de tal vez de la maternidad. Tú eres madre, pero también eres empresaria, y también nos estás comentando que has tenido una carrera, laboral bastante interesante. ¿Tú has sufrido de repente momentos de discriminación en cuanto a la contratación por el hecho de repente de ser mujer? Bueno, a ver, gracias a Dios, yo personalmente no he sufrido este tema de discriminación, pero sí en algún momento en el ámbito de que en algún momento nos han dado una entrevista de trabajo, por ejemplo, a algunas personas. Me acuerdo que había una señora que dijo: no digas, pero estoy embarazada de 3 meses, ¿no? Y ahí se enteraron y al final no la contrataron, ¿no? Por justamente la carga laboral que al final, ¿no? Es para también empresas y bueno, ahí se ve un poquito la discriminación también, ¿no? Porque el hecho de ser mujer, de estar en edad fértil y tal vez tener niños pequeños, prefieren a eso contratar un varón, ¿no? Un varón que tiene menos responsabilidades de ese tipo y que al final de cuentas, incluso en las horas laborales, una mujer trabaja hasta 40 horas y un varón hasta 48 horas semanales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por normativa hay ese tema también, ¿no? Para la mujer y para el varón. Entonces una empresa a veces prefiere contratar un varón. Claro, y prefieren de repente contratarlo porque existe, o no sé si tú conoces o qué opinas también sobre el tema de la brecha salarial que hay, sobre todo en la industria turística en Bolivia, ¿no? Exacto, estudios muestran también que la brecha salarial es un hecho, ¿no? O sea, a veces una mujer gana unos 75% de lo que gana el varón. Entonces, sí, hay un poco de discriminación. Y también es el hecho, tal vez, yo creo, como estábamos hablando en este tema de edad fértil, cuando una mujer se embaraza, también la empresa tiene que pagar, ¿no? Por los 90 días, tiene que pagar el subsidio, tiene que pagar diferentes cosas. Entonces, que se van más o menos unos 38.000 bolivianos el momento que uno decide tener un hijo dentro de un ámbito laboral. Entonces,
por ese tema también hay muchas personas que prefieren varones que a mujeres. Claro. Y pues bueno, el tema de justamente de ser mamá, ¿no? Porque al ser mamá tienes que dedicarle tiempo también a tus hijos. Y pues, ¿cómo te ha ido a ti en este tema? Porque hay un porcentaje del tiempo que se va a tus hijos o de repente a alguna persona, ya sea un adulto mayor en casa, que a veces el peso va a las mujeres que más que a los hombres. Pero ¿cómo has visto tú eso? ¿Crees que puede afectar el crecimiento personal de una mujer el hecho de que le tenga que dedicar tiempo a su familia, a sus hijos, o en algún momento decían al esposo? Claro. A ver, te cuento una anécdota, ¿no? En realidad con Kuma Tours yo he estado bastante libre, digamos, de tiempo, podía manejar mis tiempos. Eso era bueno, pero ya en un momento hubo una oportunidad de trabajo interesante donde me llama el viceministro de Turismo y me dice: Manu, necesito que me apoyes en este tema de promoción. Entonces el trabajo es duro, es fuerte, requiere muchas horas. Entonces yo hice como una audiencia familiar, digamos, ¿no? Y le dije, bueno, se me estaba presentando esta oportunidad, creo que es algo positivo para el ámbito profesional mío, como para Bolivia, porque voy a aportar también un poco de mis conocimientos para que Bolivia se pueda visibilizar un poco al mundo. Entonces, en ese hecho les dije, tienen que ya ser más independientes a mis hijos, ¿no? Y de esa manera les costó un poco, porque mi hijo estaba acostumbrado a hacer tareas conmigo, por ejemplo, los tuve que dejar. Y mi hijita, que se bañaba conmigo, al saludarla después de una semana que prácticamente no la había visto porque yo salía muy temprano en la mañana, digamos 7 de la mañana, y llegaba a las 11 de la noche, veía que no se había duchado en 5 días. Entonces dije, hijita, por favor, tienes que aprender a ducharte y a hacer tus cosas más independiente. Entonces es un reto para la familia, es un reto para los hijos, es un reto para uno mismo, una misma en este caso, para salir adelante un poco en el ámbito profesional que uno quiere avanzar, y también para los hijos para que crezcan, ¿no? Y maduren de cierta manera. Claro, y tocando el tema de retos. Ajá. Bueno, el acceso a la información, bueno, el acceso a la formación y el desarrollo de habilidades, en algún momento se hace un poco más difícil. O como tú nos mencionabas, o sea, es un reto, ¿no? Poder de repente estudiar y de repente atender a la familia, a los hijos, al esposo. Pero ¿cómo consideras que...? Porque el tema de formación puede como que acrecentar ese tema de desigualdad entre algunas mujeres, ¿no? Porque si no tienen la formación o ciertas habilidades, sobre todo en nuestro sector, puede como que hacer variar algunas cosas. ¿Tú has vivido algo que de repente nos puedas comentar sobre esto? ¿Qué opinas sobre esta situación? Claro, yo creo que necesitas tener, si tienes un esposo, tienes que tener a alguien, ¿no? que te apoye definitivamente, ¿no? Porque a veces sola la carga es más pesada, ¿no? Y al final de cuentas uno necesita, como tú dices, profesionalizarse, actualizarse y bueno, tener diferentes temas. Por ejemplo, en mi caso, actualmente yo estoy con un diplomado en Relaciones Internacionales, por ejemplo, y como mis hijos ya están grandes, entonces ya veo de que ellos se manejan un poco solos, un poco con mi supervisión, pero ya tengo que estar echando un ojo, ¿no? Para ver que no pase nada. De todos modos, sí es un poco más complicado para la mujer, porque sí uno se responsabiliza. Me acuerdo que para mi tesis de maestría, por ejemplo, mi mami en este caso estaba muy enfermita y la tuve que terminar desde el mismo hospital, ¿no? En el hospital, vigilándola y viéndola a ella. Entonces, yo creo que como persona, uno si quiere hacer las cosas, puede hacerlas. Mejor si tienes a alguien a tu lado como apoyo, pero si no, yo creo que somos mujeres muy fuertes. Tenemos, yo creo, eso en nuestra sangre, y yo creo que como bolivianas, empoderadas, podemos llegar adelante y podemos avanzar en los retos que uno quiere llegar. Así es. Bueno, hemos visto temas de la familia, hemos visto temas de formación, que son aspectos que influyen a la desigualdad de género. Pero, ¿qué otros aspectos tú también podrías comentarnos que influyen? Sobre todo en este sector, en la industria turística.
Bueno, a ver, un poquito con mi experiencia, a ver, tengo guías, tengo también bueno, choferes, el 100% de los choferes que tengo son varones, tengo guías un poco ya en la paridad, ¿no? Algunas mujeres y algunos varones, pero he visto que sí, en cuanto a las mujeres, como guías, por ejemplo, es un poquito más complicado para ellas hacer viajes muy largos, ¿no? Con los turistas, cuando son tour conductors, por ejemplo, o TCs, y tienen que ir por diferentes lugares durante mucho tiempo, para ellas se les dificulta también dejar mucho tiempo a sus familias o a sus hijos, en este caso si tienen hijos. Entonces, para eso es a veces contratar un varón, ¿no? Para que haga este tema de tour conductor, por ejemplo, ¿no? Una época después de la pandemia también yo conseguí un transporte y en algún momento yo fui de chofer. Entonces imagínate qué decían los turistas y mi mismo guía que era varón, tú nos vas a llevar, yo sí, manejo desde mis 13 años prácticamente, entonces no hay problema, tengo mis licencias al día, ¿no? Y realmente tengo que yo también ir a ver ciertos productos, ciertos servicios. Entonces yo hacía de chofer y ahí un poco había, no discriminación, pero sí un poco de sorpresa de parte del turista y del mismo guía, ¿no? De que un poco estaba a veces hasta asustado, pero era importante también sentar este precedente, que las mujeres podemos desde manejar un coche, ¿no? Llevar a los servicios turísticos y a los circuitos que un turista va a visitar, hasta ser gerente de la empresa, ¿no? Y liderar el sector. Y justo ahí en la empresa era como que tú dijiste, ya, yo también puedo manejar y puedo hacerlo, tenías el personal que eras tú misma y lo hiciste. Pero ¿qué pasa de repente con algunas empresas que son, o bueno, tal vez como emprendimientos que son un poco más pequeños y quieren tener políticas en cuanto a la equidad de género, pero que tal vez sus recursos son un poco más limitados porque de repente necesitan, no sabemos, de repente hay temas de formación o algo más, pero ¿qué les sugerirías a esas empresas? ¿Cómo lo podrían manejar? Bueno, yo sugiero siempre que haya capacitación. Es muy importante capacitar a tu personal, ver de que estén al día y, qué sé yo, con temas, por ejemplo, de primeros auxilios, siempre reforzar este tema para a los guías y a los choferes que sepan el manejo desde, no sé, pues el oxígeno, cuándo poner a turista, cuándo no, a veces es importante el oxígeno y a veces no, entonces tener una idea por lo menos de cómo manejar esto, tener las nuevas rutas turísticas vigentes, por ejemplo, ver dónde se puede ir o por dónde se puede ir o qué se puede visitar para siempre estar actualizados. Entonces, tengo actualmente también un asistente en Comantrus que se está formando en el tema de operación turística, ¿no? Desde cómo armar un paquete turístico, ver todo el tema de números, ¿no? Cuánto cuesta, cómo se paga, ¿no? Y cómo armar todo el circuito y el programa. Entonces, hay mucho por profesionalizarse y por aprender en el sector. Claro. Es muy importante. Entonces nos iríamos ahí un poquito más al tema de formación, ¿no? Para el tema de políticas en cuanto a la equidad de género, ¿no? Así es, sí. Comentanos tal vez cómo pueden las empresas, cómo ve el futuro de la equidad de género, cómo se ve el futuro de la equidad de género en la industria turística. ¿Cómo vemos todo eso a través de tu experiencia sobre todo? Pero tal vez viendo ya hacia qué se viene, ¿no? Y cómo debemos estar preparados también. Bueno, definitivamente, como en la carrera tenemos muchas profesionales que son mujeres, y hace un momento igual hablábamos de que se pueden especializar en diferentes ámbitos y sectores, sector público, sector privado, hotelería, operación turística, agencia de viajes. Entonces tenemos muchos ámbitos, ¿no? En el cual uno se puede profesionalizar
De todos modos, sí es un reto porque a veces, como hemos dicho, ¿no? Tenemos el tema familia, tenemos el tema de los adultos mayores que a veces tenemos que cuidar, pero yo creo que a futuro va a haber más paridad, ¿no? Hay que tratar de que haya más paridad, que haya más equidad de género y hay que tratar de empezar por nuestras mismas empresas para que se puedan replicar en las demás. Claro. Sí. Y ahora hablando un poquito más a un nivel más global, más grande, ¿qué cambios serían necesarios para alcanzar una verdadera equidad de género? Cambios. Bueno, como hemos hablado hace un momento, las leyes, un poco la normativa, a veces te limita como empresa, ¿no? Contratar a personas con edad fértil, por ejemplo, ¿no? Porque dices, se me embaraza y ahora voy a estar en bancarrota, más o menos, ¿no? Porque tienes que pagar un montón de cosas. Entonces, tal vez ver un poco ese tema de las regulaciones y de la normativa, las leyes, ¿no? Que actualmente sí benefician al final también más al empleador y más cuando uno emplea a las mujeres, o realmente tratar de ver cómo se las puede apoyar de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, si hay algunas mujeres que dentro de la empresa que desean, qué sé yo, ver a su hijito porque se enfermó o qué sé yo, y ser empáticos, ¿no? Ser empáticos en ese momento y decir, no te preocupes, ahora que está de moda la virtualidad, decirle, bueno, trabaja virtualmente, ¿no? En lo posible, y si te requiero, por favor, necesito que contestes el teléfono. Entonces, tratar de ver este tema para que también sea más llevadero para la mujer y que pueda participar dentro del ámbito laboral en lo que es turismo. Entonces estaremos viendo temas de adaptabilidad, por supuesto usar más herramientas digitales o aprovechar las herramientas digitales que tenemos, ¿no? Y bueno, ya finalizando, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión, percepción de la mujer retoñera en el sector turístico? Me parece súper interesante y me parece súper valioso, ¿no? Porque nuestro ícono de la mujer, de la cholita de la mujer colollera es realmente imponente, yo creo, ¿no? Tenemos desde las cholitas escaladoras, las cholitas luchadoras, ¿no? Tenemos un sinfín de cholitas la cual nos muestra, ¿no? El empoderamiento de la mujer. Y ahora tenemos también cholitas guías, ¿no? Guías de turismo, las cuales son muy interesantes porque al turista le encanta compartir con ellas, incluso las miran, tratan de ver su vestimenta, de ponerse el sombrero, de cómo se luce la mantilla, etcétera. Entonces realmente yo creo que hay que quererlas, amarlas a nuestras hermosas cholitas y de esa manera ver cómo trabajamos más de la mano con ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las que hacen las indumentarias, desde las mantillas, las polleras, tratar de ver cómo las fabrican, cuánto cuesta todo un atuendo, porque es carísimo vestirse. Tenía un guía que me decía, no, tener una señora cholita para mí es muy caro, porque realmente se requiere de mucho dinero para poderla tener en el estándar, ¿no? Usa joyas, usa mantillas de vicuña, usa polleras costosas, entonces no, es complicado para mí, me decía mi guía, ¿no? Claro. Pero sí es realmente un icono muy importante para nosotros aquí, especialmente en la ciudad de La Paz. Claro. Sí. Y ahora tenemos nosotros la mantita y el sombrerito para hacer un semi-empolleramiento, que le llamamos así. Qué bueno. Y seguro ya en algún momento te vamos a empollerar completamente. Bien. Y ya vas a sentir un poco más de la... ¿Te vestiste alguna vez de pollera? Sí, alguna vez. Bueno, tuve la oportunidad de bailar en Colquepata. Ahí me vistieron de pies a cabeza de cholita y al final me sentí muy, muy feliz porque realmente fue algo muy interesante, ¿no? Una experiencia interesante, única, la cual fue bailar allá, al niño de Colquepata, mucha fe, mucha devoción y mucho cariño, de verdad. Por supuesto, sí.
Toda la ropa tiene mucho poder, ¿no? Les digo ahí. Ahora vamos a poner las medias. Entonces, lo medimos. ¿Estás en pausa o no? No, estoy grabando. Bueno, me están vistiendo de hecho. Semi empollerada. Sí. Es todo un proceso. Nosotros cuando empolleramos, tardamos toda la mañana. Solo toda la mañana es empolleramiento y recién en la tarde empezamos con la experiencia como tal, ¿no? Así es, porque en realidad uno tiene que ponerse las enaguas o las mancanchas, ¿no? Por como 5 mínimo, ¿o cuántas? Son 5, y de repente, por ejemplo, tú eres delgada, entonces necesitarías usar un cancán, por ejemplo, y una buena paja, porque si no es muy complicado que se sostenga bien la pollera y además que te puede lastimar. Y los centros, que pues son también las mancanchas que vienen por tallas, no vienen, no es ponerse uno sobre otro, sino vienen por tallas. Esto lo vamos a poner de costadito, y puedes sacar por acá una mano, y esta por acá, y ahí estamos, Ahí vamos. y nuestro sombrerito, ok, igual. El monito siempre va atrás, así que hay que tener mucho cuidado. Y viene por tallas. Esta sí debe ser tu talla, que es una talla 3. Una 2, por ejemplo, te quedaría muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces tampoco se usa así. Si no las vas a ver a las mujeres de pollera, siempre usar el sombrero de esta manera, porque si es que se arruina esta parte, y como son generalmente rosalinos, dañas el sombrero. Entonces, Sí, el atuendo de las cholitas tiene mucho cultural también, sí, ¿no? exacto. Desde Francia hasta España, Ha llegado, ¿no? En Inglaterra. Entonces aquí estamos. Empolleradas, semi empolleradas. Y ya con esto finalizamos el video podcast. Muchísimas gracias de verdad por todo este conocimiento, experiencia, que nos va a servir muchísimo también. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Gracias, de verdad. Chao. Con fuerza y con razón, sin tu marca el camino en esta revolución. Desde las alturas hasta el corazón, luchamos por un mundo con más equidad y pasión.